Uno de los mayores temores de Nietzsche era la insidiosa progresión de la mediocridad en la sociedad. Nietzsche tenía un desprecio particular por esta mediocridad que observaba en sus contemporáneos. Su ideal filosófico era que cada individuo alcanzara un conocimiento de sí mismo tan profundo que pudiera elevarse por encima del rebaño humano. En su obra titulada Humano, demasiado humano, un libro para espíritus libres, escribe: la mediocridad es la máscara más feliz que puede portar el espíritu superior, pues no incita a la gran mayoría, es decir, a los mediocres, a pensar que hay algún disfraz. Sin embargo, el espíritu superior asume esta máscara únicamente para su beneficio, para no irritarlos, o incluso a menudo por un sentimiento de piedad y bondad. Cuando Nietzsche introdujo el concepto de superhombre, no pensaba tanto en este concepto como un hombre dotado de una fuerza física extrema, sino como un individuo con capacidades intelectuales superiores. Si el superhombre representaba su ideal, el ideal de un ser lo suficientemente fuerte como para crear sus propios valores, lo suficientemente fuerte como para vivir sin conformarse, el opuesto del superhombre era la criatura tímida que Nietzsche llamaba el último hombre. Para Nietzsche, este mundo es la voluntad de poder y nada más, y tú mismo eres exclusiva, y únicamente también, la voluntad de poder. La voluntad de poder es la voluntad de aspirar, es decir, el deseo de realizar su potencial. Nietzsche nos induce a abrazar nuestra capacidad de crear y vivir, para alcanzar el estatus de superhombre. El objetivo último sería evolucionar más allá de nuestras limitaciones y convertirnos en alguien grandioso. Esta elección de convertirse daría un sentido a nuestras vidas en este universo carente de sentido. Nietzsche fomenta una actitud de afirmación a la vida, que consiste en aceptar y abrazar todos los aspectos de la existencia, incluida la parte dolorosa y difícil que ésta conlleva. Esta afirmación de la vida implica ver la belleza en cada experiencia, incluso en aquellas que son difíciles o dolorosas. Nos invita a aceptar el sufrimiento como una parte inevitable de la vida, ya que mientras estemos vivos, este es ineludible, y evitarlo sería como negarse a uno mismo. Para el alemán, el sufrimiento es tan omnipresente como para el monje budista, sin embargo, desaconseja buscar una escapatoria mientras vivamos en esta tierra. Para él, no existe ninguna salida, ninguna solución al sufrimiento, y esto es precisamente lo que distingue su filosofía de la de muchas religiones. Él escribe: el sufrimiento se convierte en un medio, una necesidad, un camino hacia el superhombre. Adopta el sufrimiento y deja que te construya, porque lo que no te mata, te hace más fuerte. Existe el sufrimiento, el sentimiento de impotencia, y luego está el sentimiento de ser impotente ante la impotencia misma, que constituye la decadencia. La impotencia ante el sufrimiento es la incapacidad de hacer lo que es mejor para uno mismo. En su obra La voluntad de poder, publicada en 1901, escribe: no señalo con el dedo el mal y el dolor de la existencia con un dedo reprobador, sino que mantengo la esperanza de que la vida pueda un día ser más mala y más llena de sufrimiento de lo que nunca ha sido para los seres humanos que me importan. Deseo sufrimiento, desolación, enfermedad, malos tratos, indignidad. Deseo que no les sea ajeno el profundo desprecio de sí mismos, la tortura de la desconfianza hacia uno mismo, la miseria de los vencidos. No tengo piedad por ellos, porque les deseo la única cosa que hoy puede probar si alguien vale algo, y es que puedan aguantar todo ese dolor. Lo mencionado puede parecer bastante peculiar, y es que Nietzsche afirma aquí, que desea que aquellos que le son queridos sufran más. Esto puede parecer intuitivamente absurdo e insensible, pero dado el valor que él atribuye al sufrimiento, tiene todo el sentido. En su obra El alegre saber, publicada en 1882, escribe: si te niegas a dejar que tu propio sufrimiento pese sobre ti durante una hora, y si intentas constantemente prevenir y anticipar cualquier presión posible por adelantado, si vives el sufrimiento y el desagrado como males odiosos dignos de aniquilación y como un defecto de la existencia, entonces está claro que, además de tu religión de la piedad, también albergas otra religión en tu corazón, que es quizás la madre de la religión de la piedad, la religión de la comodidad. ¿Qué sabes del verdadero placer humano, ustedes, personas cómodas y benevolentes? Porque la felicidad y la desgracia son hermanas, e incluso gemelas que crecen juntas, o como en tu caso, permanecen pequeñas juntas. Sin embargo, esto no significa que todo sufrimiento sea precioso y vitalizador para Nietzsche. En la genealogía de la moral, publicada en 1887, escribe: lo que realmente provoca indignación contra el sufrimiento no es el sufrimiento intrínseco, sino la absurdidad del sufrimiento. El autor alemán no aboga por el sufrimiento masoquista ni por un sufrimiento inútil y sin propósito,
más bien, aboga por el sufrimiento instructivo como una etapa que permite moldear al hombre para hacerlo mejor. Él valora el sufrimiento instructivo por medio del que se puede alcanzar la sabiduría. En su obra, Más allá del bien y del mal, publicada en 1886, nos dice: en el hombre, criatura y creador están unidos. En el hombre hay materia, fragmento, exceso, arcilla, suciedad, sinsentido, caos, pero también está el creador, el escultor, la dureza del martillo, la divinidad del espectador y el séptimo día. El cuerpo debe ser moldeado, golpeado, forjado, estirado, asado y refinado, está destinado a sufrir. Solemos ver el sufrimiento como algo malo, especialmente cuando lo enfrentamos, pero para Nietzsche, el sufrimiento solo puede ser superado por el coraje de sufrir lo que uno soporta para ver la luz. Pero algunos cuerpos son demasiado cobardes para una tarea tan titánica, y cuanto más pesado es el sufrimiento, mayor es la fuerza necesaria para levantarlo. Además, Nietzsche percibe una relación necesaria entre el sufrimiento y la alegría como opuestos indispensables. Podemos comprender su argumento pensando en los desafíos que enfrentamos en nuestras vidas para alcanzar nuestros objetivos. Por lo general, valoramos más las alegrías y éxitos que requieren esfuerzo y sufrimiento, en lugar de aquellos obtenidos fácilmente por suerte. Carl Jung lo explica en su obra Psicología y Alquimia, donde escribe: la vida exige para su culminación y cumplimiento un equilibrio entre la alegría y la tristeza. Pero porque el sufrimiento es positivamente desagradable, la gente naturalmente prefiere no reflexionar sobre la cantidad de miedo y tristeza que recaen en el hombre. Por lo tanto, hablan del apaciguamiento del progreso y de la mayor felicidad posible, olvidando que la felicidad misma está envenenada si la medida del sufrimiento no se ha cumplido. En muchos escritos, Nietzsche criticó la piedad, viéndola como una emoción que debilita el alma. Para él, la piedad simbolizaba una moral de esclavo que aumenta el sufrimiento de manera innecesaria y sin sentido. Él desarrolló esta visión en su obra El Anticristo, publicada en 1895, donde escribe: Schopenhauer tenía razón en esta parte, la piedad niega la vida, la hace digna de negación. La piedad es la práctica del nihilismo. Una vez más, este instinto depresivo y contagioso va en contra de los instintos que preservan y elevan el valor de la vida. Al multiplicar la miseria tanto como al conservar todo lo que es miserable, la piedad es una de las principales herramientas utilizadas para aumentar la decadencia. La piedad gana a las personas para la aniquilación, y agrega: la piedad se opone a todas las pasiones tónicas que aumentan la energía del sentimiento de la vida, es un depresor, un hombre pierde poder cuando experimenta piedad, y este sentimiento no solo drena nuestra fuerza, sino que también impulsa a quien siente piedad a renunciar a su propia autopreparación. ¿Cómo es posible permanecer en nuestro propio camino, cuando siempre existe alguien que llora y nos llama a un lado? Como se mencionó anteriormente, Nietzsche despreciaba al hombre moderno, a quien consideraba débil. Pensaba que la piedad era uno de los valores apreciados por la mayoría de los hombres actuales, quienes sufrían de manera constante e innecesaria. En Más allá del bien y del mal, Nietzsche escribe sobre esta mayoría, y cito: también están unidos en su religión de la piedad, de la simpatía por todo lo que siente, por todo lo que vive, por todo lo que sufre, hasta el animal, hasta Dios. La idea excesiva de la piedad por Dios pertenece a una era democrática. Están todos unidos en los gritos y la impaciencia de la piedad, en el odio mortal contra todo sufrimiento en general, en la incapacidad casi femenina de observar y dejar que el sufrimiento ocurra. Están unidos en su fe, en la moralidad de la piedad común, como si fuera la moral misma, el pináculo alcanzado de la humanidad, la única esperanza para el futuro, el consuelo del presente, la gran redención de toda culpa del pasado. Todos están unidos en su fe, en la comunidad como redentor, es decir, en el rebaño, en ellos mismos. Para Nietzsche, la piedad es contagiosa, similar a una enfermedad, o a un parásito. Un momento de profunda piedad puede persistir en una persona, llevándola a sufrir también sin un propósito aparente, lo que solo acentúa el sufrimiento. Lo que nuestro autor alemán observa en la piedad no es algo que un médico podría sentir al estar expuesto al sufrimiento contagioso mientras realiza su trabajo de manera constructiva. La piedad se resume simplemente en ver el sufrimiento de los demás sin tomar medidas concretas para remediarlo. Es como infligirse a uno mismo un estrés traumático secundario sin una verdadera intervención, simplemente haciéndose miserable. En La voluntad de poder, escribe: la piedad es un gasto inútil de sentimiento, un parásito moral dañino para la salud. No puede ser nuestro deber aumentar el mal en el mundo.
Si uno hace el bien simplemente por piedad, es a uno mismo y no al prójimo a quien se está ayudando. La piedad no depende de máximas, sino de emociones. El sufrimiento que vemos nos contamina, la piedad es un contagio. Y añade, la piedad es un depresor. Un hombre pierde su poder cuando siente piedad y cuando es objeto de piedad. Por la piedad, el agotamiento que causa el sufrimiento se multiplica. Nietzsche no confundía necesariamente la piedad con la compasión. Estos conceptos no son exactamente lo mismo. La piedad fuerza al espíritu generoso a disminuirse, ya que se ve obligado a compadecerse de cualquier cosa o persona que tome en piedad, lo que lo hace a él mismo más enfermo al disminuir la confianza y el buen ánimo en los corazones magnánimos. Y por supuesto, la piedad se convierte en un arma psicológica y espiritual en la guerra de los débiles contra los fuertes. Cuando las personas débiles y enfermas piden a los fuertes que sientan piedad por ellos, se crea una tensión sutil entre aquellos que están sanos y los que no lo están. Las personas saludables, según Nietzsche, representan una afirmación de la vida y de sus valores, como el coraje, la vitalidad y el entusiasmo. En cambio, aquellos que claman por piedad son percibidos como expresando un resentimiento hacia la existencia. Nietzsche valoraba la compasión y criticaba a aquellos que luchaban en la vida. Por lo tanto, la piedad se convierte en una manifestación de esta actitud negativa hacia la subsistencia y hacia aquellos que viven plenamente y con determinación. Sin embargo, la compasión no era incompatible con los valores ideales de Nietzsche. Todo dependía de la fuente de la que brotaba la compasión. Si la compasión proviene de un lugar de sentimiento desbordante y generosidad de espíritu, entonces es una expresión de fuerza de un corazón abundante y una afirmación de la visión trágica de la vida. Trágica en el sentido griego que Nietzsche consideraba como una afirmación de la vida mientras se sienten simultáneamente las profundidades del dolor, el sufrimiento y la tristeza en todas sus profundidades. La idea de Nietzsche era que la piedad en todos los niveles en los que se manifiesta, nos hace degenerar. Tiene un atractivo seductor porque promete un estatus. Si haces algo por piedad, pareces un mesías al ayudar a los menos afortunados y al consolidar tu imagen como un dador poderoso en oposición al receptor débil y desfalleciente. Hay cierto desprecio en la piedad, lo que significa que puedes situarte por encima de la persona por la que sientes pena. El problema es que esto tiene un efecto degradante, porque si la compasión es tu virtud cardinal, esencialmente has divinizado la debilidad, lo que quiere decir que has convertido la debilidad y la inutilidad en algo positivo. De modo que, la conclusión lógica de esto es que ser fuerte y exitoso, ahora es visto como algo malo. Si eres fuerte y fructífero, has cometido un pecado mortal al ser así, y la única forma de redimirte es mediante actos de piedad hacia los desheredados y santificados. Las implicaciones sociales de esta perspectiva son claras. Favorece la propagación de la debilidad, ya que una sociedad que implícitamente desprecia la fuerza y el éxito, eventualmente se llenará lentamente de personas débiles y perdedoras. En otras palabras, nos reduce a todos al nivel más bajo y común. Cuando la piedad se eleva al rango de virtud cardinal en la base de la moralidad, se convierte en una herramienta que los individuos parasitarios pueden utilizar para manipular a quienes son más capaces y prósperos. Nietzsche percibía la piedad como una fuerza corruptora, tanto para quien la siente como para quien es objeto de ella. La piedad implica que una persona ve a la otra como una pobre cosa. Como aquel que siente piedad, me sitúo por encima de quien compadezco, me considero más fuerte, más sabio, y de alguna manera, mejor que la persona compadecida. Puedo actuar con amabilidad hacia este menos afortunado, pero sigo viéndolo como inferior. Esta interacción es gratificante, aunque corruptora para quien siente piedad, y humillante para quien es objeto de ella, pero también potencialmente corruptora, porque la humillación es compensada por bienes necesarios o deseados. Por esta razón, Nietzsche nos dice que la piedad es el sentimiento más agradable entre aquellos que tienen poca autoestima y ninguna perspectiva de grandes conquistas. Para ellos, la presa fácil, que es lo que son todos los que sufren, es encantadora. Añade que los débiles se apiadan de los débiles. El hombre débil es aquel cuyo orgullo, ambición y autoestima están completamente agotados. La forma en que los débiles buscan su poder es utilizándolo, poseyéndolo en su estado lamentable. Esto es embriagador y encantador, porque este camino hacia la conquista también es venerado, alabado y elevado como noble, justo, virtuoso, incluso sagrado. Nietzsche era plenamente consciente de que al escribir esto desafiaba directamente al cristianismo, un objetivo central de su filosofía desde sus inicios.
Su vehemente oposición al cristianismo se deriva principalmente de la importancia central que se otorga a la piedad en esta religión, y de cómo este sentimiento, tanto para quien lo siente como para quien es objeto de él, obstaculiza el desarrollo personal humano. Muchas religiones ven el sufrimiento como algo maligno a evitar, de ahí su aspiración a una realidad exterior desprovista de sufrimiento, hecha solo de alegría y felicidad. Nietzsche también rechazaba el budismo por razones similares a las que lo llevaban a oponerse al cristianismo, consideraba esta religión como basada en la piedad, fomentando así una existencia mediocre, centrada en la comodidad. A sus ojos, el cristianismo, el hinduismo y el budismo eran nihilistas, porque aconsejaban a los individuos retirarse de la sociedad, vivir en monasterios, y dedicarse a la oración mientras renunciaban a la riqueza, la sexualidad y los objetivos terrenales. Para nuestro alemán, la vida está destinada a afirmarse plenamente. Aunque sus antepasados fueron pastores luteranos, afirmaba que el cristianismo había sido una decepción no solo para él mismo, sino para todos los cristianos y para la sociedad humana en su totalidad. Él sostenía que los europeos habían tomado un camino equivocado al adoptar el cristianismo, y que les habría ido mejor como paganos en la antigua Roma. Los antiguos romanos eran nobles, aristocráticos, orgullosos, fuertes y verdaderamente morales porque tenían un amor auténtico por la vida. Celebraban su riqueza y poder, eran abiertos y honestos sobre su identidad. En cambio, según Nietzsche, los cristianos, al menos aquellos que conocía en Alemania, eran la antítesis de esos nobles aristócratas. Despreciaban la vida, sentían resentimiento hacia los ricos, deseaban morir y acceder al paraíso lo más rápido posible, y pasaban su tiempo arrepintiéndose y avergonzando a otros, incluidos ellos mismos. Los cristianos consideran la piedad como una virtud, e incluso para algunos, la piedad es incluso la virtud principal de todas. Sin embargo, para Nietzsche, la piedad llevaba a toda la sociedad al declive, porque era, fundamentalmente, en lo más profundo de sí misma, nihilista. Es decir, que reflejaba un odio a la vida. En el Anticristo, sección 7, explica: la piedad preserva lo que está listo para declinar, defiende lo que ha sido repudiado y condenado por la vida, y le da un carácter depresivo y discutible a la existencia misma al mantener viva una abundancia de fracasos de todo tipo. Se atrevieron a llamar a la piedad una virtud, incluso fueron más allá al hacer de ella la virtud, el fundamento y la fuente de todas las virtudes. Pero, por supuesto, siempre hay que tener en cuenta que esta era la perspectiva de una filosofía nihilista que inscribía la negación de la vida en su escudo. No dicen aniquilación, en su lugar, dicen el más allá, o la vida verdadera, o nirvana, salvación, bienaventuranza. Esta retórica inocente del ámbito de las idiosincrasias religiosas y morales parece de repente mucho menos inocente, cuando se ve precisamente qué tendencias están envueltas en esas palabras sublimes, tendencias hostiles a la vida. Para Nietzsche, una religión que predica la piedad supone que el sufrimiento es malo, en este sentido, es una religión de la comodidad. La autoperfección, pese a ello, solo es posible a través del sufrimiento, y la felicidad última del hombre que se ha superado a sí mismo no excluye la agonía. Una vez más, la mayoría de nosotros podría interpretar esta actitud nietzscheana como carente de compasión, sin embargo, para Nietzsche, era precisamente lo contrario. Realmente preocuparse por los demás no consiste en desear que no experimenten sufrimiento, sino en desear que soporten su sufrimiento de manera enriquecedora. Esto implica convertirse en individuos más fuertes a través de las pruebas, como muchos de nosotros podemos constatar al reflexionar sobre nuestro propio crecimiento personal durante periodos de dolor y angustia, ya sea pasajero o prolongado. En pocas palabras, el sufrimiento no siempre es vitalizador, pero es una parte inherente en el transcurso de nuestra fugaz existencia. Por otro lado, la piedad nos condena, pues nos quita el único poder que tenemos como individuos fuertes, y es la capacidad de controlar las cosas que están en nuestro control. Para terminar, cito a nuestro autor alemán: en el fondo de toda piedad, reside un rechazo de la vida y una aspiración a la aniquilación del ser. El superhombre, en cambio, debe abrazar la vida en su totalidad, incluyendo el sufrimiento, y no sucumbir a la debilidad de la piedad.